Sí, señora, ¿se ve bien? Sí, señora. Bueno, entonces como les mencioné, hoy nuestro primer CIPA, Matemáticas Financieras, Desenvolvimiento de la Economía. Vamos a tocar unos temas específicos para poder detallar el desenvolvimiento de la economía, o sea, cómo se desglosa este concepto a través de expectativas de crecimiento, la inflación, las tasas de empleabilidad, el comportamiento de las tasas de interés, competidores de la industria, tendencias y el desarrollo del mercado. Tenemos como orden del día, pues tenemos proyectada esta agenda, el saludo y bienvenida, que es la inflación, tasas de empleabilidad, las tasas de interés, competidores de industria, expectativas de crecimiento y tendencias y desarrollo del mercado. Entonces, puedes expresar tus buenos deseos con muchas palabras, pero una de las más importantes es bienvenido. Entonces, aquí les quiero dejar como este mensaje de bienvenidos a este CIPA. Espero sea de su agrado, de su entendimiento y que sea de mucho aporte para el desarrollo de la cuarta tarea. Entonces, inflación. ¿Qué es? Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Se supone que cuando sube en general los precios, pues asimismo se van a identificar por cada unidad de moneda, vamos a adquirir menos insumos. Entonces aquí tenemos una imagen donde vemos que en 1970 con 10 pesos pues podíamos alcanzar a comprar una cantidad digamos grande de diferentes bienes y servicios o productos y que hoy a 2019 y a 2021 pues es mucho más pequeño digamos el poder adquisitivo con el mismo valor de precio. Entonces, ¿cómo medimos la inflación? Entonces, la inflación se mide a través de un indicador que es el IPC. Entonces, se estima un índice de precios al consumidor que busca capturar el promedio general de precios en una economía por periodos de tiempo. El cambio porcentual entre dos periodos es una medida aproximada de inflación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la inflación o qué es el IPC? Entonces, el índice de precios al consumidor mide el costo de una canasta fija de bienes y servicios representativos del consumidor típico. En Colombia, esta canasta comprende más de 420 artículos y se calcula para el total nacional y las 24 principales ciudades. ¿Sí? Entonces, aquí clasificamos por combustibles, vestir, alimentación, transporte, energía, servicios públicos. Entonces, aquí ya la clasificamos los diferentes tipos de bienes y servicios y cuánto puede costar comprar esos bienes y servicios. Entonces, para entender cuál es el alcance del IPC, pues necesitamos considerar que se trata de un indicador estadístico, es un promedio, es un ponderado, y muestra una variación del conjunto de precios de bienes y servicios distribuidos geográficamente y temporalmente. ¿Sí? Entonces, esto muestra la variación del promedio del precio que tiene cada bien o servicio en determinada región del país. ¿Sí? Entonces aquí dice si crece o decrece, pues se aumenta o disminuye el valor y eso dependiendo la zona en donde se comercialice. ¿Alguna duda de la inflación? No, bueno, entonces continuemos. Entonces, ¿qué es la tasa de empleabilidad? Entonces, la tasa de ocupación, ratio de empleo o tasa de desempleo en la economía es la proporción de personas empleadas respecto a la población de edad de trabajar entre 16 y 64 años. Entonces, según el DANE, está para el año 2021 en comparación con enero del 2022 hubo un aumento de 1.584 millones de personas empleadas, es decir, que disminuyó la tasa de desempleo y pues aumentó el empleo, digamos, en Colombia. ¿Sí? Entonces aquí vemos ese último dato, muestra que la población ocupada a enero del 2022 ascendió a 20 millones
696.000 personas, en comparación con enero del 2021, que habían 19.112.000 personas empleadas. Y pues también vemos que hay una disminución significativa, un promedio de 1.000 personas, que es lo que aumenta en la población ocupada. En la población desocupada tenemos en enero del 2022 3.552 millones y en enero del 2021 habían 4.065 personas desempleadas, ¿sí? Entonces hubo una disminución en esta población. Tenemos que hubo una disminución de la población fuera de la fuerza de trabajo, es decir, como las personas que no son consideradas como empleadas, aquellas que trabajan por cuenta propia. En el 2022 tenemos 14.502.000 y en enero del 2021 teníamos 14.975.000 personas. Es decir, que se disminuyó esta fuerza también en este periodo. Las tasas de desempleo, pues también se pueden obtener datos ya sean por ciudad y por profesiones. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, la tasa de desempleo por ciudad, la más alta, la registró el departamento de Chocó en su ciudad Quibdó, y que la que menos variación obtuvo fue Armenia con 9.4. En el centro están ciudades como Neiva, ciudades como Pasto, Bogotá se encuentra, digamos, como en un rango de media a nivel nacional, ¿sí? Es una variable. Aquí vemos una tasa de desempleo por actividad, entonces aquí es de acuerdo a las actividades que se desarrollan. Entonces, en enero del 2022, de acuerdo a comercio y reparación de vehículos, tiene una gran participación del mercado de empleos, con 3.904.000. En enero del 2022 tuvo una variación positiva, es decir, un aumento de 348.000 personas que se emplearon en esta actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos. Industrias manufactureros también tuvo un importante aumento, transporte y almacenamiento también aumentó, administración pública y defensa también aumentó, suministros de electricidad, gas y agua, 639, también aumentó. En donde sí encontramos una disminución en las tasas de desempleo, o sea que disminuyeron los empleos, fue en la actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, tuvo una disminución de menos 250.000. Ese es un dato también relevante, ya que es uno de los sectores que también tiene alta incidencia dentro de la economía del país. Y así, pues cada una de las actividades que se tienen o que se desarrollan dentro del país. ¿Listo? Tasas de interés. Entonces, las tasas de interés es un porcentaje que indica el precio del dinero en el tiempo. Su significado dependerá del tipo de transacción financiera que realice el cliente. Es decir, hay dos tipos de tasas de interés: cuando tomamos un crédito o cuando colocamos nuestro dinero en un depósito o una inversión. Entonces, cuando tomamos un crédito, en este caso la tasa de interés significa el costo que se debe asumir por utilizar los fondos ajenos o los fondos de los bancos. Y dos, cuando realizamos un depósito, pues en este caso la tasa de interés se convierte en una remuneración que te ofrece el banco por utilizar nuestro dinero, ¿sí? O por colocar el dinero en ese banco. Entonces, aparte de la tasa de interés comercial, que es en este caso la que se tramita a través de las entidades financieras o los bancos, hay una tasa de interés que es de política monetaria. Esta tasa de interés la define el Banco de la República y lo que hace es una intervención en el mercado. ¿Qué quiere decir? Es la tasa de intervención de política monetaria, la mínima, es la tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a entidades financieras por los préstamos que le hacen mediante las operaciones de mercado abierto que se otorgan en las subastas de expansión monetaria a un día. Es la tasa principal
de mecanismo de intervención de política monetaria usada por el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía. En el caso, en la actualidad, la tasa actual corresponde al 5%. Esta tasa tiene una vigencia desde el 1 de abril. Ahora el 29 de abril hay nuevamente reunión de junta directiva del banco donde se va a reunir pues la junta para determinar si continúa esta tasa o se disminuye o aumenta, ¿sí? Las proyecciones que se tienen, digamos, de acuerdo a diferentes variables, específicamente la inflación, es que aumente a 6 puntos. Aquí tenemos una gráfica donde mostramos como el comportamiento de esta tasa a través del tiempo, ¿sí? Entonces vemos que durante el periodo 2019 al 2020 se mantuvo constante en el 4%, ¿sí? Después disminuyó en mayo, septiembre, enero del 2021 hasta septiembre del 2021 se mantuvo constante en un 2%. ¿Esto a qué se debió? Esto pues se debe a que en esos tiempos entramos en un sistema o en un tiempo, digamos, estático por la pandemia, donde no había la gran cantidad de circulación de dinero y las personas tenían que acceder a créditos o poner el banco la oportunidad de colocar créditos para que circulara el dinero y no hubiera un estancamiento en la economía. Por eso el Banco de la República decidió bajar la tasa de interés que cobra a las entidades financieras por esas operaciones, ¿sí? Como el préstamo que se le cobra el Banco de la República a las entidades financieras para que puedan destinar ese dinero al mercado, es decir, que haya rotación de dinero en el mercado. Ya en el 2022, pues hemos visto desde noviembre, octubre, noviembre y diciembre y enero de 2022, pues ha ido aumentando proporcionalmente estas tasas con la única finalidad de disminuir el tema de la inflación, que ya lo miramos anteriormente, pues es el aumento de los precios con el mismo poder adquisitivo. Otras tasas que también de interés que se manejan, las tasas interbancaria, indicador bancario de referencia, repos e interbancarios, repos e interbancarias, tasas de captación diarias, tasas de captación semanales y mensuales, tasas de colocación TES, Prime y LIBOR. Todas estas tasas son importantes dependiendo del tipo de negociación que se vaya a tener. En este caso, vamos a abrir aquí, todo lo encontramos en el Banco de la República, y aquí podemos encontrar qué es la tasa interbancaria a un día. Entonces dice que hace referencia a una tasa de interés a la cual los intermediarios financieros se prestan fondos entre sí por un día. El plazo efectivo de los préstamos es de un día, pero puede variar si el préstamo se hace a fines de semana o si existen días festivos. Los préstamos entre las entidades son no colateralizados, por lo que la tasa refleja el riesgo crediticio asociado con las contrapartes involucradas en las operaciones. Entonces, ¿aquí qué se refiere? A que hay entidades, específicamente entidades financieras, que requieren de préstamos de un día y se toman esta tasa de interés. Esta tasa interbancaria para el día viernes 22, que lo podemos ver aquí, ascendía al 5,12%. ¿Sí? Asimismo, pues tenemos otros indicadores, indicador bancario de referencia IBR, aquí podemos encontrar también en qué se basa este indicador, aquí dice que se calcula a partir de cotizaciones de los participantes del esquema, las tasas cotizadas corresponden al interés nominal, al cual están indicadas las son diferentes en prestar y recibir recursos de respectivo plazo, el Ban Agrario cual maneja, Da Vivienda, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bancolombia, BBVA, Banco GNB Sudamérica, Itaú Corpobanca, ¿sí? Aquí tenemos plazos a un mes, después del 25. Son los tipos de negociación que pueden hacer estas entidades y las tasas que se van a utilizar, ¿sí? Tasas de captación diarias, a cuánto nos paga el banco por nosotros depositar nuestros dineros. Entonces, las tasas de captación son las tasas de interés que las instituciones financieras reconocen a los depositantes por la captación de sus recursos. Estas tasas de interés se conocen también como tasas de interés pasivas porque son depósitos que constituyen una deuda de la entidad financiera con terceros.
El Banco de la República calcula tasas de interés de captación de CDTs y CDATs para los diferentes plazos con base en promedios ponderados, ¿sí? Entonces, digamos, aquí encontramos el tipo de CDT que se requiera, la fecha, ¿sí? Aquí están, digamos, todos los datos que se requieren para hacer ese tipo. Entonces, toda esta información nos la arroja el Banco de la República, información de mucha importancia al momento de tomar decisiones, al momento de poder compararnos y poder arrojar, digamos, comentarios o decisiones que puedan afectar la inversión de algún cliente o la inversión propia, ¿sí? Entonces, como quinto tema, pues tenemos los competidores de la industria, pues son aquellas empresas que utilizan la misma tecnología, pero que el producto no es idéntico o bien no se vende en el mismo mercado. Entonces, ¿cómo podemos definir los competidores? Entonces, por ejemplo, Burger King es directo. ¿Qué sería indirecto? KFC, McDonald's, ¿por qué sería indirecto? Pues porque Burger King se dedica solamente a la producción de hamburguesas. O sea, él es una empresa que solamente produce hamburguesas como su primer producto, ¿sí? O como su productor líder. En cambio, KFC y McDonald's pues tienen otro tipo de servicios, por lo tanto no serían competidores directos. También tenemos del mismo sector, pues también se comparan con del mercado, Toyota, Nissan. Del mercado pues serían con los vehículos, ya independientemente de la marca. Y por último, pues tendríamos disculpa. Bueno, cuando hablamos de competidores de la industria, pues tenemos que tomar los indicadores de competitividad. Entonces, a nivel mundial tenemos una empresa o una organización que se llama Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. Esta se mide la capacidad que tiene un país de generar oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos. Este se mide los factores que impulsan la productividad y proporcionan las condiciones para el progreso social y la agenda del desarrollo sostenible. Según el resultado que fue arrojado en el 2019, Colombia ocupaba el puesto 57 entre 141 economías, aumentando 3 posiciones frente al año anterior, que estaba en el puesto 60. En el puesto 60, es decir, que hemos aumentado nuestra competitividad según este índice. A nivel ya pues nacional tenemos pues indicadores internos que nos pueden ofrecer datos específicamente de la competitividad interna del país. Entonces dice que la economía colombiana culminó su primer trimestre y aunque falta un buen tramo para finalizar el 2022, para los bancos, calificadoras y organismos multilaterales, Colombia tendrá un 2022 favorable y esto se refleja en varias revisiones que han hecho sus pronósticos recientemente. Entonces, según Corfi Colombiana, que es una empresa que se dedica a la investigación económica, presentó la actualización de sus proyecciones para este año y ella afirma que el Producto Interno Bruto de Colombia para el 2022 es de 5,6. Antes habían dicho que era del 5%, ¿sí? Es que aquí se saltó la diapositiva. Según este dato, pues podemos corroborar este tipo de competidores o este índice de competidores construyéndolo nosotros mismos. ¿Y cómo podemos construir nosotros mismos estos índices o estos indicadores? Podemos acceder a la plataforma de la Superintendencia de Sociedades en este link de Grupo de Estudios Empresariales. Encontramos información de estudios que han hecho ya con los reportes de las grandes empresas o de las empresas obligadas a presentar información financiera a la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Y aquí podemos comparar entre empresas según el sector sus datos como indicadores financieros, como ventas, como costos. También podemos investigar sobre sus condiciones actuales, ¿sí? Y posición, digamos,
frente a otras entidades. Entonces podemos definir cuáles son nuestros competidores en el mercado, ¿sí? Entonces aquí encontramos una herramienta que nos brinda la Superintendencia de Sociedades, donde podemos encontrar, de acuerdo a sectores económicos, informes especiales, si son regiones, si son por estados financieros, ya dependiendo de la información y el tipo de medición que nosotros queramos hacer. Entonces aquí me devuelvo un poquito porque tengo trocadas las diapositivas. Pues aquí terminamos. Entonces, el Producto Interno Bruto para el 2022 se considera en el 5,6. El Banco de la República también nos brinda un espacio donde hacen unas proyecciones del equipo técnico sobre crecimiento, inflación y desempleo, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos encontrar información de proyección a la fecha sobre cómo va a ser el comportamiento de la economía en estos tres aspectos, en crecimiento, en inflación y en desempleo. Entonces, por ejemplo, para inflación, dice, para el final del 2021 y 2022, la inflación anual se situaría en el 3% y el 2,8% respectivamente, tasas mayores que las proyectadas en enero del 2,3 y 2,7. Para los mismos años, las expectativas de inflación de los analistas económicos sugieren que la inflación se situará en el 2,8 y el 3,1 respectivamente. Esas son las tasas que proyecta el Banco de la República de inflación para estos dos periodos comprendidos, pero ya vimos que tienen una variación significativa y que no está sucediendo eso. ¿Listo? Entonces, tenemos el Producto Interno Bruto. Entonces, para el cuarto trimestre del 2021, el Producto Interno Bruto en su serie original creció el 10,8. Esto es lo que tiene que ver con ese trimestre. Esta información la podemos encontrar en la página del DANE, ¿sí? Esa es otra página también de suma importancia en el momento de buscar y de investigar sobre informaciones, sobre indicadores financieros para la toma de decisiones. Entonces aquí podemos encontrar toda la información que se requiere sobre el Producto Interno Bruto. El DANE es la entidad encargada de tomar ese indicador, de medirlo y de exponerlo, ¿sí? Aquí está, el indicador también puede ser con respecto a sectores económicos que influyen dentro de este indicador, como es información y comunicaciones, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios, comida y construcción. Son como los sectores económicos de mayor relevancia dentro del crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto. También hay otras entidades gubernamentales que evalúan y proyectan condiciones económicas de Colombia, ¿sí? Tenemos el Fondo Monetario Internacional, que en su última emisión dijo que Colombia iba a tener un crecimiento del 4,5 en comparación del 3,8 que habían proyectado el año pasado, ¿sí? Entonces, ellos tenían una estimación para el 2022 del 3,8 y a la fecha están dando un crecimiento al 4,5, ¿sí? Esto pues teniendo en cuenta todas las variaciones que han habido, el crecimiento pausado que ha tenido la economía y también el crecimiento de la inflación, ¿sí? Recordemos que la inflación se calcula de acuerdo a la variación de índices de precios del consumidor y que estos índices de precios del consumidor también tienen una relación con el Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces, a medida que crece el Producto Interno Bruto, puede que crezca el índice de precios del consumidor y pues este va a hacer que la inflación pues también tenga un crecimiento. Otra entidad que también proyecta indicadores para Colombia es la OCDE. Dice que Colombia tiene pendientes de pobreza y recaudo para garantizar el mejor crecimiento. Y ellos proyectan de acuerdo a estos
descripciones. Entonces, en deuda pública bruta, pues dice que va a aumentar. La tasa de desempleo también manifiesta que pues ha tenido una disminución en comparación a 2020 y 2021. La inflación, crecimiento en las importaciones, que es muy importante, el crecimiento en las exportaciones, que también es muy importante, consumo del gobierno, consumo privado, Producto Interno Bruto a precios de mercado. Son como los indicadores o los análisis que la OCDE da para, digamos, el comportamiento de Colombia. Aquí tenemos unos datos e indicadores. Esta información la podemos obtener del Banco de la República. La meta de la inflación según el Banco de la República es del 3%. La inflación anual es del 8,53% a marzo. La tasa de interés de política monetaria pues está del 5%. Aquí nos dice que la próxima decisión es del 29 de abril, es la próxima reunión de la Junta Directiva para determinar si esta tasa sigue vigente o si aumenta o si va a disminuir. El indicador bancario de referencia overnight, que es del 4,81, y pues la tasa de cambio representativa del mercado. Datos e indicadores supremamente importantes para el momento de tomar decisiones. Entonces, ¿para qué nos sirven todos estos indicadores? Todo lo que vimos ahora, pues nos sirve en el momento en que nosotros vayamos a evaluar un proyecto, en el momento en que vayamos a tomar una decisión de inversión, qué nos mejora o qué no nos sirve, digamos, al momento de evaluar esto. Hay unas condiciones de mercado que ya se tienen pautadas y pues al momento de nosotros ir a hacer una inversión, pues las tenemos que tomar como base, ¿sí? Para nosotros no ir a estar por debajo, ¿sí? Si nosotros sabemos que la inflación es del 8%, del 10%, y yo tengo un proyecto que evalúo, una opción de inversión en un proyecto y esa opción de inversión me arroja un indicador de rentabilidad o de retribución en el tiempo por debajo del 10%, pues para mí no sería un proyecto viable, ya que la inflación estaría por encima de lo que yo percibiré en el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener estos indicadores a la mano, conocerlos, dónde los podemos encontrar, para qué nos sirven, cómo se calculan. Todo esto está enfocado en la toma de decisiones, ¿sí? Toma de decisiones al momento de invertir. También para saber si en qué momento es mejor acceder a un crédito, si es viable realizar inversiones en moneda extranjera, todo lo que tenga que ver con transferencia de fondos, pues esto es importante tenerlo presente para poder tomar buenas decisiones. Entonces tenemos como entidades de información estadística, pues tenemos el Banco de la República, tenemos en el DANE, tenemos las supersociedades, la Cancillería, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, diferentes páginas y plataformas que nos brinden información a la fecha del comportamiento y de la proyección del mercado. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda que tengan? Entonces, chicos, recordemos que en la tarea 4 que estamos haciendo, vamos a hacer una evaluación financiera de un proyecto. Entonces, cuando nosotros vayamos a tomar las decisiones o analizar las decisiones, pues debemos tener claros cuál es nuestra base de referencia para poder determinar si el proyecto es viable o no es viable en el momento de tomar las decisiones. ¿Claro? Hola, chicos. Sí, señora. ¿No tienen ninguna duda?
No, señora, todo claro. Ok, entonces pues ya saben que esta conversación o esta CIPA se está siendo grabado. Hoy en la noche pues estará cargado en el link para que si alguna duda tienen pues lo puedan encontrar allí y pues igual a través de correo me pueden hacer las consultas que ustedes consideren necesarias, ¿vale? Bueno, señora, Doctora, muchas buenas gracias. noches. Bueno, chicos, que estén bien. Hasta luego. Tutora, qué pena, muy buenas noches.